Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos un tema que puede derivar en otros temas, pero el principal es apoteósico. Por cierto, me lo preguntabais fuera de micro, de antena, que si tenemos nieve en Andorra, a día de hoy aún no. Bueno, hay algo, pero poco. Pero como siempre, nevará. Si no ha nevado hoy, nevará. Ya nos entendemos. Saludamos, vamos a ver. Artur Oms, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Ferran. Y oye, llegó el último y empiezas conmigo el primero. A ver si me van a pegar por aquí, ¿eh? Bueno, esto a veces cuando haces algún curso o algo, ya ves que la gente se sienta, ¿no? Venga, unos a primera fila, los otros por el medio, otros al final. Y lo bueno es que cada uno busca su zona de confort y de seguridad. Y lo que les hago yo es, nada, los que están a la última fila a la primera, y los de la primera al medio, y los del medio al final. Y así empezamos a mover las estructuras, aquellas zonas de confort que tal. No, hay que ser dinámicos. También saludamos, venga, tenemos al medio el gran Pau Pascu Manamana. ¿Cómo estás? Buen día, Ferran. Gracias por invitarme de nuevo. Te echábamos de menos, ¿eh? Sí, he salido de mi zona de confort para seguir creciendo. Oye, es que además, tengo que decir una cosa, desde que no estás me ha caído la audiencia femenina, no sé por qué. ¡Qué barbaridad! También saludamos al profesor Luis Rubira. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Pues igualmente, como mis compañeros aquí. Y bueno, me has dejado el último, pues bueno, los últimos serán los primeros. Lo dijo alguien importante, ¿verdad? Bueno, esto es como aquello, ¿no? Dice, oye, tú, qué lástima que hubo aquí una carrera y bueno, mira, pues quedé el primero, pero con mucho esfuerzo. Ah, sí, dice, ¿cuántos hay? Dice, uno. Oye, pues bien, ¿no? O como el otro, dice, hablando de viajes, ostras, yo he estado en Nueva York, yo a Singapur, el otro a Hong Kong. Ah, sí, bien. ¿Y tú qué? ¿Cuántas veces has estado en Nueva York? Porque dicen que la gente que va repite y dice, oye, yo he estado una o ninguna, no recuerdo bien. Bueno, señores, vamos a entrar en materia. Un poco de Homer. Estimulamos algún tipo de reacción bioquímica, se segrega alguna hormona, como por ejemplo las endorfinas, que siempre va bien, ¿no, Pau? Claro. Mucha endorfina y poca dopamina. Toma ya. Y cortisol fuera. Evidentemente, es la base. Venga, vamos a hablar de algo que creo yo que las personas desconocen, y es que últimamente el subsuelo está llamando mucho la atención. Sabemos que grandes magnates, estos que mueven ya no millones, sino miles de millones, desde hace unos años hacia aquí, están buscando pues bienes inmuebles, pero un tanto especiales, bajo tierra. Están buscando búnkeres, se están haciendo búnkeres con todos los conforts además, pero quiero remontarnos, cuando hablamos del mundo subterráneo, del año 1940, cuando hubo una propuesta de compra un tanto exótica, y me refiero que Estados Unidos ofreció, no sé si es mucho o poco por la época, pero bueno, $100 millones al país europeo de Dinamarca por Groenlandia. Y dices, oiga, ¿y por qué, no? Bueno, pues supongo que aparte de los recursos, quizás había algo más. Y es que la razón de esa propuesta de compra que fue denegada es que había algo, una ciudad secreta. ¿Qué os parece este misterio de Estados Unidos, Dinamarca, una ciudad subterránea en Groenlandia? ¿Qué opináis? Bueno, si me permitéis, compañeros, todos sabemos que durante muchos años se ha estado hablando de esa guerra fría, y digo fría por la zona de Groenlandia, que precisamente
cuando había dos bandos, hablamos del lado ruso por un lado y el lado americano por el otro, ya se las estuvieron, incluso se estuvo a punto de tener una gran batalla, que no sabemos si se realizó o no se realizó. Lo que sí es cierto es que parece ser por diferentes estudios, y ahora tal vez lo esté confirmando, que algo hay en esa zona que es de interés de las grandes potencias. ¿Qué será? Bueno, podríamos especular, obviamente, pero que hay algo, y más ahora, por tal como estabas diciendo, pues se ve que a través de los satélites y los radares que están buscando algo bajo el hielo, han encontrado una base, una ciudad escondida. ¿Qué es? Todavía bien no lo sabemos, pero que está ahí, está ahí, y que vamos a poder tocar la noticia en muy breve. Artur, Pau, os dejo el micro abierto, podéis intervenir cuando queráis, pero no deja de sorprendernos mucho, ¿no? Siempre mira que hablamos de la Antártida, oiga, ¿y Groenlandia qué? ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, en Groenlandia, primero, como decía Lluís, esconde muchas cosas. Tesoros muy preciados como tierras extrañas, petróleo, gas, y además hay un pasaje ahí, o sea, está en un lugar estratégico, ¿no? Porque si uno mira en Google Maps, va a ver que justo en la punta abajo está Norteamérica, o sea, además que es un terreno que está muy cercano a Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Y si uno mira esa punta que hay debajo, verá que tiene Sudamérica, ahí cerquita, pues ya, cerquita, entendámonos, Brasil, Venezuela, Bolivia. Y a la izquierda, pues evidentemente, pues queda toda la parte europea y evidentemente, pues África un poquito más abajo, con lo cual esto nos sucede en muchos lugares, o sea, es algo muy muy estratégico. Podríamos decir que la costa española y portuguesa también tienen una situación muy similar, y podríamos decir también que muy muy estratégica. También tenemos que recordar un poco que este conflicto actual que hay también viene un poco derivado por el control de esta zona, porque la temperatura está subiendo y evidentemente lo hace mucho más transitable, y pues evidentemente pues es un lugar de comunicaciones, sobre todo para el comercio y extracción de diversos recursos naturales, pues que evidentemente lo hacen muy valioso. Pero además, en la Segunda Guerra Mundial también tenemos que decir que en toda esa zona se establecieron muchas bases militares, porque el radio de acción desde allí, pues evidentemente es muy bueno, pero sobre todo para esconder submarinos, evidentemente también. Sí, Artur. Pau, ahora. Gracias, Artur. Sí, evidentemente las zonas actualmente que están ahí heladas, posiblemente encontremos grandes civilizaciones anteriores a nuestra civilización, y eso es un foco de información muy valiosa. Pero más allá, también el valor estratégico paramilitar de las grandes naciones. Groenlandia está en un sitio estratégico, contando en la anterior Guerra Fría entre Rusia o URSS y Estados Unidos, en un punto estratégico para tener el enemigo, entre comillas, controlado, ¿no? Y evidentemente, esto que comentábamos de que hayan ciudades o campamentos secretos, entre comillas también lo de secretos, pueden ser campamentos militares tranquilamente. Y el hecho de que quisieran comprar una parte de Groenlandia, pues sería formar parte más del mismo plan, ¿no? Pero evidentemente allí vamos, donde han existido antiguas civilizaciones, es ahora donde quizás sea menos accesible. Antártida, Groenlandia,
Recuerda un poco este intento de la compra de Estados Unidos cuando compró Alaska, ¿no? Que supongo que Rusia se ha arrepentido 1.000 millones de veces de casi la mar. Yo estaba allá en el otro continente y por unos cuantos porrones de dineros, fíjate lo que hemos perdido. Claro, en aquellos tiempos el petróleo no se tal, las tierras minerales raros tampoco, y la zona estratégica, porque a día de hoy, ¿qué opináis? Si en el continente americano y concretamente en Norteamérica, Alaska fuera rusa, no sé cómo estaría el panorama. ¿Qué opináis? Bueno, aquí hay varias situaciones que hemos de contemplar. Por una parte, como dices muy bien, Ferran, la situación geoestratégica de Alaska, de Groenlandia. Entonces, hoy en día, con el tema de los misiles y después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se ha avanzado en misiles, entonces ahí estratégicamente y militarmente es una región muy, muy preciada. Entonces, eso por un lado. Después también es estratégica porque ahí lo que hay, pues hay gas, hay petróleo, que por suerte se firmó el pacto de que no se explotase de entrada, pero veremos si eso se consigue o no se consigue. Pero también hay ciertos sectores que dicen que allá hay una puerta interestelar. Entonces, si avanzamos en eso, ¿dónde estamos? Porque fijaros que tenemos 3-4 frentes de saber si hay una cultura antigua, si hay una puerta interestelar, por el tema del petróleo y por el tema militar. No sé, yo puedo dar mi opinión, pero es una opinión. Como no hay datos, yo soy una persona que no me gusta opinar porque creo que nos podemos equivocar e influir inadecuadamente sobre los demás. Por lo tanto, como dices tú muy bien en el programa, que cada uno se forme su opinión. Yo aporto datos y se puede averiguar porque hay mucha información. Bueno, y claro, opinar es una cosa, mentir es otra, y después, como se está estilando mucho, cambiar de opinión es el pan de cada día, ya nos entendemos. Y una cuestión, ahora que hablamos de Alaska, volveremos a este descubrimiento que ha permanecido oculto durante décadas. ¿Tú recuerdas, Artur, que hace un montón de años atrás, podríamos decir no sé cuántos, es que ya es un montón, que hablábamos de Alaska, que allí sucedían extrañas desapariciones, amputaciones de miembros que se encontraban por el campo, que parecían hechas ya con más que una sierra, un cuchillo, como si fuera con un corte láser, y que al tiempo salió una película que yo recomiendo a los amantes de la ufología y del misterio que la vean, que es La Cuarta Fase. La Cuarta Fase es una película que da mucha información sobre estos temas y siempre se ha dicho, ¿no?, que está basada en hechos reales, y después cuando dices algo que está basado en hechos reales, después se genera una alarma y llaman a la puerta, oiga, esto no puede ser, basado en hechos reales. Ah, bueno, no, pero hemos puesto que estaba basado en hechos reales, pero no es hechos reales, claro, cuando te coaccionan uno cambia un poco de opinión. ¿Recuerdas, Artur? Cuarta Fase, menuda intriga, abducciones, extraterrestre, policía, desaparición de una niña, una psicóloga profesional se ve envuelta en casos de pacientes que explican extraños sueños. Sí, bueno, yo me sumo a la idea de Lluís, ¿no? Vivimos en un lugar maravilloso que se llama Planeta Tierra, que desconocemos por completo. Pero es que si alzamos la vista y miramos hacia el universo, miramos hacia el espacio, aún desconocemos muchas más cosas. Entonces, se están hablando en muchas ocasiones de agujeros negros que nos permitirían realizar unos viajes de centenares de años luz en tan solo medio segundo. En muchas ocasiones se ha hablado de puertas interestelares que, por cierto, tienen su base científica totalmente. Esto no es una entelequia, no es algo etéreo, no es algo que nosotros nos estemos inventando. Científicamente, evidentemente, aún no se ha podido probar, pero existen teorías fundamentadas, y digo bien, teorías fundamentadas,
que recogen diversos hechos, que estos sí que están probados, que podrían demostrar la existencia de bases o de puertas interestelares, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro lado, que esto se me ha olvidado, pero gracias a ellos pues lo he recordado perfectamente, justo cuando ha comentado. Él comentaba los misiles. Tenemos que recordar que hace un tiempo, y esto fue un dato muy curioso que pasó bastante desapercibido, China fue capaz de lanzar un cohete desde el mar. Todos recordamos que actualmente los cohetes en Norteamérica se lanzan desde Cabo Cañaveral. Pues que ahora China, desde hace un tiempo, dijo, hombre, ¿por qué tenemos que lanzar un cohete desde un lugar fijo, ¿no? Entonces esto, si uno analiza dónde está Groenlandia, como decían mis dos compañeros, evidentemente está muy bien situada. Está muy bien situada porque está en medio de estos continentes. Con lo cual, situar ahí una instalación militar que además fuera capaz de desplegar una base de lanzadora de misiles, que fuera capaz de actuar en medio del mar, pues sería muy sencillo. Incluso cuando estos océanos están tan helados, ahí sería muy fácil simular una puerta que fuera subacuática. Esto lo hemos visto en películas de James Bond, ¿no? Y al final del tiempo ha demostrado que todas estas películas de James Bond, donde aparecían estos aparatos que parecían de ciencia ficción, pues resulta que con el tiempo muchos de ellos se han ido materializando, ignorando en muchas ocasiones que algunos de ellos ya existían cuando se rodaron las películas, ¿no? Entonces, ¿quién no nos podría decir a nosotros que camuflado bajo el mar, pues de repente aquello que parece hielo, pues es una compuerta, se alza y de ahí sale una base para eyectar un misil intercontinental, además equipado con orejas atómicas, con lo cual estamos ante nuevamente un caldeamiento muy importante de la tensión a nivel internacional. Hemos visto que una persona que está senil completamente ha autorizado el uso de una serie de armas en territorio ruso. Para mí este hombre está como una cabra. Y luego pues dicen que si los republicanos, que son mala gente y tal, bueno, pues los que lo alían siempre, Ferran, siempre es la misma facción en todo el mundo. Son todos los que están más a la izquierda, siempre. Evidentemente algunos de los que están en la derecha la han liado, también, porque dictadores los hay, los han habido y los habrán, pero evidentemente hay cuestiones que son irrefutables, ¿no? Entonces ya veremos qué pasará, porque el ambiente está muy caldeado y la lucha por el Ártico ya empezó en 2004, no nos olvidemos de esto. Que además, Artur, muy bien, sí, análisis interesante. ¿Por qué dices? ¿Y por qué hace poco que han encontrado esto? Porque hay un riesgo, y quizás ahora más que nunca, de una guerra nuclear. Y esto sería el principio del fin. Esto lo tenemos claro todo. Y claro, desde un país y otro están escaneando, buscando, rastreando cualquier indicio de que digan, aquí puede haber algo. Rápidamente, si se puede ir físicamente a investigarlo, van, y si no, con los satélites. Claro, NASA trabaja para quien trabaja y ha encontrado esto que le ha hecho sospechar que no hubiera una base secreta con misiles, porque estamos en un momento complicado. Y en este rastrear de la cartografía terrestre, pues en esta zona de Groenlandia, pues ha encontrado lo que, y además han identificado, porque claro, han cruzado datos, la antigua base secreta de Camp Century, que tenía Estados Unidos de forma fija allí desde la Guerra Fría, y que, según los datos que tenemos, esa base que tenía soldados, había militares con toda, bueno, pues desde los altos mandos al soldado base, por decirlo de alguna manera, se abandonó en el año 1967, que la Guerra Fría duró mucho más. ¿Por qué se abandonó? Esto tendríamos que buscar algún motivo, porque haces una construcción subterránea que albergas personal, que pueden sobrevivir meses y meses bajo esos 30 metros de hielo que hay encima. Algo más
me hace sospechar. Me gustaría que hiciéramos, aunque sea de forma especulativa, ¿por qué se abandonó en 1967, en tanto en cuanto el Pacto de Varsovia por un lado y la OTAN por otro, siguió ese enfrentamiento de los dos bloques hasta bien pasados los años 80? ¿Qué opináis? Mira, yo te diría que ese enfrentamiento que dices, el abandono de la base, todo está muy relacionado, porque interesaba a los dos gobiernos, a las dos grandes potencias, el mantener esa tensión, interesaba a los políticos de turno en aquel momento. Lo que pasa que ellos sabían que si le daban al botón, tanto unos como otros, adiós, goodbye, ¿no? Entonces, yo creo que sí hicieron un pacto, que abandonaron, que dejaron, para no agredirse, pero delante de la opinión pública y delante, como dicen los militares, los daños colaterales que somos todos los ciudadanos del mundo, ellos continuaban con esa Guerra Fría, aunque no hubo tal. Esta, podemos decir que otra afirmación. Volviendo a Groenlandia, también es muy interesante. Yo muchas veces me lo he preguntado, y muchos de nosotros, que claro, hemos visto por toda la Tierra unas construcciones gigantescas. ¿Y esto cómo lo hacían? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué? Entonces, lo único que te puede llevar es que son dos destinos. Una civilización muy antigua que desconocemos, pero ya que era propia de la Tierra y que por un cataclismo, vete a saber qué pasó, de lo que estamos hablando ahora que hubiese podido pasar, igual ya pasó. Recordemos que la historia se repite, ¿eh? O una procedencia de otro planeta, una procedencia extraterrestre. Entonces, ahí puede haber, cuando hablamos de una puerta interestelar, cuando hablamos de antiguas culturas, todo esto son hipótesis. Yo insisto como antes, solo son puntos que yo voy poniendo encima de la mesa para estudiar, pero que son muy posibles. Entonces, ¿cuál de ellos será? No lo sé. ¿Y ahora qué es lo que han descubierto? ¿Por qué se reactiva esto? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué sale? Fijaros que llevamos 4 o 5 años que están saliendo muchas situaciones, están saliendo muchos papeles de esos que estaban precintados, que estaban ocultos y que ahora se están revelando. Top secret. Exactamente. ¿Por qué? La gran pregunta es, ¿por qué ahora salen todas estas noticias? ¿Qué motivo hay detrás? No lo sé. Pero yo creo que si pensamos, buscamos y averiguamos, algo veremos. Alguna proyección nos llevará. No sé si hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Para el bien o para el mal. Para el lado oscuro, no lo sabemos. Pero seguro que algo sale. Siempre para el bien. Te repito la pregunta, Pau. Es que quiero que... Sí. Tú tienes una base secreta en Groenlandia que se habla que no era tal base, que era en el proyecto una ciudad. Una ciudad. ¿Por qué la dejas en 1967 si la Guerra Fría está más, en el pico, podríamos decir, más alto? Pau, ¿qué pudo haber pasado? ¿O era una cuestión de costes? Estados Unidos, a mi parecer, la muerte o el asesinato de JFK tuvo unas connotaciones en la sociedad americana que fueron nefastas, porque todo un proyecto de todo un colectivo se fue al traste, se fue abajo. Unas ilusiones, un proyecto, una imagen de un país con su líder eliminado, se desvaneció. Y eso tuvo unas connotaciones geopolíticas muy importantes. Y quizás ahí también tiene algo que ver el dejar Groenlandia y tener otras estrategias más, ¿cómo podríamos decirlo? Más en guerras de otros tipos de intereses que no con Rusia. Digamos Vietnam, Asia. Y bueno, estuvieron jugando a hacer soldados, crearon allí una ciudad y de repente la abandonaron. Muy bien. ¿Sí? Pero evidentemente, lo que decía antes Luis, hay civilizaciones más avanzadas o si no, más antiguas que están saliendo a la luz, quizás porque técnicamente estamos más preparados y podemos verlo. También puede jugar un papel significativo los deshielos
Y la tecnología de poder con los radares sondear nuevas civilizaciones que están enterradas y que podemos tener en las narices. Bueno, esto en México están apareciendo ciudades que se habían pasado inadvertidas durante siglos bajo la selva, ¿no? Entre la selva y bajo tierra. Correcto. Artur, tu análisis, ¿qué pudo haber pasado para dejar esa base y que ahora ha salido a la luz? Que incluso me extraña que se haya filtrado, haya trascendido esta información, porque es una cosa casi de secreto militar. ¿Qué ha podido pasar para dejar la base en 1967? Bueno, a ver, los pantalones de campana siempre vuelven. Y a mí me van a poner a parir porque te dirán que para hablar de geopolítica, pues que traigas a Felipe Botalla, que evidentemente sabe mucho más que yo, ¿no? Artur, pero vamos... No, déjame, te bajo el volumen. Que una persona de los miles de seguidores que tenemos en Sapiens diga eso, yo no le prestaría atención, porque si la invito a que venga a hablar esa persona que dice que tal, seguro que le tiemblan las piernas. Y si no, que venga, que está invitado. O sea, no hagas mucho caso, porque después hay gente que es muy envidiosa o tienen pues unos programas mentales y que puedes opinar sin faltar el respeto. Y en este caso, pues yo creo que estaba equivocada, porque todos sois muy buenos y por eso estáis en Sapiens. Dicho esto, te cedo la palabra. No, pero tiene razón, ¿eh? Felipe Botalla es mucho mejor que yo en geopolítica, ¿eh? Lo que pasa es que yo voy a exponer mi teoría, pero ya digo, como dije en otro programa, que esto es ciencia ficción, ¿no? Los pantalones de campana siempre vuelven, que os decía antes. Es muy sencillo. Hay dos elementos que son exactamente iguales en dos regiones del mundo completamente opuestas. Aquí hablamos de Groenlandia y nos vamos al Himalaya. 1965, hay una historia que ya he explicado en muchas ocasiones en Sapiens, que yo la recuperé de la revista Mundo Desconocido de Andreas Faber-Kaiser, el mejor investigador que ha habido en toda la historia de España, sin lugar a dudas. Bueno, 1965, el gobierno norteamericano, en una montaña hindú, el Nanda Devi, y en el Nanda Kot, instala dos dispositivos nucleares. Dispositivos nucleares alimentados con energía nuclear. ¿Para qué? Para vigilar a Rusia desde toda esa cordillera, ¿vale? En 1965, uno de los dos reactores, mientras lo estaban subiendo a la cima del Nanda Devi, se pierde porque hay unas condiciones meteorológicas muy graves. A fecha de hoy aún no se ha recuperado y hay radiación en todo ese valle por esas fuentes de energía atómica. Bien. El segundo, que secretamente se instala en el Nanda Kot, presumiblemente, se desmantela entre 1966 y 1968. ¿Veis el paralelismo, no? Estamos hablando de los mismos años. Pero además, en Groenlandia también hay un problema con unos equipamientos de energía atómica. Bien. ¿Para qué se iban a utilizar estas instalaciones? Pues muy sencillo, para espiar a los rusos. No hay nada más. Pero ¿qué pasa en el año 1965 hasta los años 70? ¿Qué es lo que sucede, Ferran? Los satélites. Claro, si podemos lanzar un satélite y podemos espiar a nuestro enemigo de una forma mucho más barata, mucho más eficiente, con energía solar prácticamente ilimitada, y además de una forma prácticamente inmediata, con muchos más datos, para que no vamos a complicar la vida poniendo aparatos que pues funcionan de aquella manera y además en lugares donde nuestro enemigo puede tener un fácil o acceso relativamente sencillo para destruir estas infraestructuras, ¿no? Pero fíjate qué está sucediendo ahora. Por eso decía yo al principio, los pantalones de campana siempre vuelven. Porque desde el 2004 y sobre todo desde el 2008-2009, Rusia está rearmando el Ártico. Se están volviendo a recuperar esas instalaciones, algunas de ellas que
gobierno alemán ya utilizó en la Segunda Guerra Mundial, Putin muy hábilmente las ha rearmado. O sea que se están volviendo a rearmar. ¿Por qué? Porque ahora mismo sí que es cierto que tenemos una tecnología de vigilancia muy importante en la atmósfera terrestre, pero de alguna forma lo que se ha hecho es descuidar un poco todo lo que es la parte del armamento. Y ahora los gobiernos se han dado cuenta de que sí, nos estamos vigilando, pero ya nos vigilamos tanto los unos a los otros que sabemos cuando a uno le duele el codo y al otro la rodilla. Pero si esto estalla, ¿qué pasará, no? Sin ir más lejos, este misil que lanzó hace muy poco Putin hacia Ucrania, sin armamento nuclear, que resulta que dijo que era un misil supersónico, super avanzado, super no sé qué, y se ha demostrado, no con total certitud, evidentemente, pues que es un bulo más de Putin, ¿no? Claro, pero es que la guerra es esto. Los americanos lanzan bulos, los rusos lanzan bulos, yo digo que la tengo de 28 centímetros y ahora digo que yo la tengo de 28 y medio. O sea, entendámonos, ¿eh? Entonces, la guerra va de esto. Desinformación. Ni más ni menos, pero cuidado, los norteamericanos son grandes maestros en esto y los rusos también, ¿eh? Fomentar el miedo. Claro, y fomentar el miedo. Y ahí los tienen todos controlados. Pero fijaros que ya que hablamos un poco de geopolítica y todo lo que hay, ahora tenemos por un lado, antes había dos frentes, pero ahora viene un tercero. Exactamente. Entonces, ¿por qué se reactiva esto? Porque hay, por decirlo de alguna forma, ese nuevo y no tan nuevo enemigo para algunos, y entonces hay que controlarlo. Por lo tanto, ¿cómo lo controlamos? No sabemos cómo responder, qué tiene, dónde está, es superior a nosotros, tecnológicamente seguramente sea. Luis, ¿quién confirma que, porque no lo ha confirmado nadie más, quién confirma que el misil que lanza Putin bate todos los récords de velocidad? Solo China, ningún país más lo confirma. Perdona, por el paréntesis. No, si es que es así. Y además sabemos todos los pactos que tiene ahí e intereses entre Rusia, China, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos una bola que se va haciendo grande, que se va rascando, buscando lo que podemos encontrar. Pero bueno, está ahí, insisto. Como hay esa desinformación, entonces hemos de comprobar, ¿son noticias reales? ¿Son noticias falsas? ¿Son inventos? ¿Son especulaciones para desviar de lo que sucede realmente? Vamos a ver. Yo tengo una teoría de que muchas veces a nivel local nos enteramos de y decimos, madre mía, pero pensemos, si a nivel local yo digo madre mía, a nivel de provincia decimos madre mía, a nivel de país decimos madre mía, pero a nivel mundial decimos la madre de todas las madres. Esto es así. Actualmente estamos viviendo una época que hay un bombardeo de tanta información, fake news, cosas que son verdad, pero lo que veo es que nos están bloqueando nuestra conciencia, nuestra tranquilidad. Están influyendo en nuestro subconsciente para que nosotros mismos creamos o nos creamos verdades o falsedades como si fuesen ciertas. Que escuchemos más el externo que nuestro interior. Nuestra conciencia, en nuestra conciencia tenemos la realidad. Cuando más bombardeo tengamos de noticias, que su denominador común es el miedo, en mayúsculas, menos conciencia tenemos de nosotros mismos y de la realidad de la que estamos viviendo, de vivir el presente. Y estamos más pendientes de lo que puede ocurrir, que no existe. Bueno, pero esto ya creo que es innato, ¿eh? Hay personas que están más pendientes de lo que pasa en la casa del vecino que en arreglar tu propia casa. Os voy a dar unos datos sobre esto que estamos analizando, este intento de compra de Groenlandia a Dinamarca. Claro, Dinamarca de alguna manera tenía que, pues por la ayuda dispensada de los aliados y de Estados Unidos principalmente, pues devolver el favor, ¿no? En la recta final de la Segunda Guerra Mundial y en la caída del Tercer Reich.
Y en esta, podemos decir, concesión inicial, pues hay datos. Camp Century, que está ubicado a unos 150 kilómetros de la base aérea de Toul, que ahora tiene otro nombre, era Toul, curiosamente como la sociedad secreta de los nazis, que era la sociedad Thule, y ahora se llama la base espacial Pitufik. Camp Century fue construida en un año. Tenía, bueno, y aún tiene porque se conserva, 21 túneles de acero de casi 3 kilómetros en total, con una infraestructura que incluía, pues evidentemente, si tiene soldados, pues aseos, dormitorios, comedores, un hospital, áreas recreativas, una cocina central espectacular y, por supuesto, una planta nuclear que ofrecía, pues, ¿qué? Pues el confort, la calefacción y la luz en toda la base secreta subterránea, alimentada por un reactor del tipo PM2, ¿no? O sea que, fijaos el tema cómo está. Y seguro que se están encontrando muchas cosas, algunas incómodas. Recordemos, y lo comentamos aquí en Sapiens, amigos, que, oye, ¿qué han descubierto en la Antártida? Que fueron, en un tiempo récord, en pocos meses, grandes mandatarios o vicepresidentes allí. Y me refiero a la Antártida. Arthur, ¿recuerdas que les faltaban tiempo para despegar de los aeropuertos de diversos países? Grandes mandatarios. A ver qué se descubrió, qué había. Tema interesante, ¿no? Sí, desde luego, recordemos también al almirante Byrd que él vio allí algo muy extraño, ¿no? Una especie de planeta dentro del planeta Tierra. Claro, estamos hablando de regiones que son extremadamente sensibles, que incluso herramientas como Google Maps en partes tiene completamente censuradas y que evidentemente pues representan partes estratégicas del nuevo puzzle geopolítico que se está construyendo desde hace ya unos años con la venida de ese gigante asiático. Ya estamos viendo, en Norteamérica se ha desatado o se va a desatar una guerra de aranceles contra los productos chinos. Pero es que esta guerra también puede traer consecuencias negativas, evidentemente, ¿no? Y lo vimos en 2019, cuando países como Francia, por ejemplo, se dieron cuenta que no eran capaces ni de producir un simple ibuprofeno. Entonces yo creo que lo que se está jugando aquí es un poco a una especie de tira y arronsa, que decimos aquí en Andorra, para ganar tiempo para que Europa y Norteamérica también pues refuerce su sector industrial, pienso, ¿no? Y hay una gran vía abierta en este sentido en muchos países como por ejemplo Francia, Alemania, España también se está dando cuenta de ello. Esto no solo está pasando en Estados Unidos, sino está pasando en Europa. ¿Por qué? Hoy en día todo depende de esos famosos chips que solo se fabricaban en China. ¿Por qué? Por desidia del mundo occidental de abaratar costes y llevar toda la producción para allá. Es así, la economía tal como se entiende por las grandes multinacionales, por las grandes corporaciones, llevó a vender más caro, pero a su vez optimizar a la mínima expresión los costos. Pero eso lo que ha hecho ha sido, por decirlo de alguna forma, sacar la producción tanto de Europa como de Estados Unidos, que a la larga esto está llevando a los países a la bancarrota, porque cuando no hay productividad se tiene que importar todo, y al cabo de unos años tanto la Unión Europea como Estados Unidos se han dado cuenta de que esta política es un contrasentido. Por lo tanto, ahora no queda más remedio, y fijaros que hace 2-3 años se está trabajando y muchísimo, incluso la Unión Europea está invirtiendo muchísimo en Francia, en Alemania, en España, para producirlos en Europa, y Estados Unidos lo mismo. Y cuando digo los microchips, estoy diciendo también otros materiales, ¿no? Entonces, la razón no es otra que no estar supeditados única y exclusivamente a China.
porque si no somos dependientes. Si esos señores dicen prou, s'ha acabat, automáticamente el resto del mundo está parado. Y además los costes se incrementan en transporte, sostenibilidad, contaminación. Hay unos gastos añadidos y no solo económicos, sino también medioambientales. Sí, pero esto seguramente les es lo de menos. Lo que miran... Hasta una época sí, pero ahora ya sí. Tenemos que mirar costes por de una un manera lado, más sí, consciente. Pero después que no me quede yo de ser una potencia. No tenga que estar supeditado o ser un seguidor. Hay una cosa que ha pasado hace muy pocos días también, que ha sido una feria de armamento en el país asiático, en China, donde los norteamericanos y los europeos, yo creo que hayan tomado medidas de cómo está la situación, han podido ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de que China ahora mismo tiene una tecnología brutal. Hay una compañía china muy conocida que ahora mismo está devolviendo una gran cantidad de aviones europeos. La excusa es porque no los llega a llenar, no devolviendo, sino vendiendo estos aviones. La excusa es porque no los llega a vender al completo las plazas en los vuelos transatlánticos, ¿no? Entonces, yo creo que no, que eso es una excusa, simplemente porque van a crear sus propios aviones. Hoy en día, los civiles de a pie, el 90% de la gente usa drones de una famosa marca. No sé si puedo decir la marca. Sí, DJI. Estos drones son chinos y ya no copian, están innovando. Hace poquito han sacado un modelo, además baratísimo, que se llama Neo, que es algo realmente increíble. Y pesa menos de 200 gramos. Estamos hablando de que esta gente y los turcos, cuidado. España ha comprado un avión espía hace muy poquito a Turquía, y recordemos que Rusia está usando mucho armamento turco para esta guerra contra Ucrania. Está enviando una cantidad de drones turcos contra Ucrania alucinante. O sea que estos países tienen una tecnología militar que está sobrepasando aquellos viejos Mirage francesos. Sí, pero permíteme, tú, porque no solo en tecnología militar. Cuando hablábamos de ese, por decir, ese aflojamiento mental que ha tenido el mundo occidental, fijaros en un sector que yo conozco muy bien, como el sector del automóvil. Hoy en día la tecnología puntera está en China. Los alemanes, y hablo del grupo Audi Volkswagen, puedo decirlo, creo, lo que han ido es ir a China a copiar para llevar a sus fábricas de producción. Y fijaros todo lo que está pasando, porque se han dado cuenta de que China en sistemas, en coches eléctricos va muy por delante y cuidado con el motor de hidrógeno que está ahí, porque lo tienen y funcionando. Y bueno, también. Y hay un detalle, los grandes del sector de la automoción se han dejado 10.000 millones hasta el mes de julio, con los datos que tenemos, con Stellantis, Volkswagen, Tesla liderando las pérdidas. Y estas pues corporaciones de la automoción chinas, como por ejemplo BYD o Geely, están aumentando los beneficios, ¿no? Y sabemos que ya están cerrando factorías en Alemania, que están despidiendo personal porque los coches eléctricos en Europa no se venden en la medida que se había calculado. Yo me pregunto, oye, que nos hemos alejado del mundo subterráneo, es solo un apunte. ¿Y si ha habido una jugada tan sumamente tan bien diseñada para arruinar económicamente Europa, desestabilizar la demografía? Porque después hay otra cosa. Oye, ¿qué pasa? Que no se tiene hijos. Se está cambiando los hijos por mascotas. Y aquel plan que dijimos ya hace muchos años, dentro de las teorías de la conspiración, que parecen de ciencia ficción, oiga, al final el tiempo acaba dando la razón, ¿o no? Una cuestión, volvemos al mundo subterráneo, que esto también es importante. Supongo que las personas que nos escuchan, pues alguna vez se habrán preguntado, oiga, el mar, el océano en general, el Atlántico, el Mediterráneo, el Índico, el Pacífico, que es como una bañera, ¿no? Se llena de agua y de allá no pasa. No, esa agua va filtrando para abajo.
Nadie se ha preguntado qué puede llegar a pasar si hay mucha agua debajo, en unas determinadas circunstancias, que cambies la órbita 1 grado o 2, o que haya un movimiento de placas tectónicas. ¿Qué pasa con esa agua? Porque, atención, se acaba de descubrir, y hace nada, dentro, en la parte, bueno, es un estudio oceanográfico, han descubierto un asombroso océano descomunal bajo lo que podríamos decir la Tierra, ¿no? Y está concretamente bajo Norteamérica, y que además, según el que ha descubierto esta zona pues oceanográfica intraterrena, que es un académico de geología de la UNAP, con sede en Viña del Mar, además, hay que decirlo. Oiga, ¿esto qué puede suponer? Porque, uno, seguramente no es agua salada, que por la filtración es una reserva estratégica de agua dulce brutal, pero ¿y toda el agua que va filtrando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo? ¿Qué creéis que puede llegar a pasar? Análisis. Bueno, más que análisis voy a dar hipótesis. Antes decía que opiniones no, pero hipótesis. Todos hemos visto películas en el cual hay una vida interior, hay un mundo interior en el cual hay mar, hay sol o hay luz, digamos como queramos, ¿no? Entonces, si volvemos a todas estas películas, como antes hablabas, Artur, de James Bond, que se convierten, o eras tú, Pau, que se convierten en realidad, y esos productos y esas tecnologías, pues es posible que... ¿Por qué lo hemos de descartar? Todo lo contrario. Yo creo que en lugar de descartar por escépticos, lo que hemos de hacer es averiguar, mirar, y si existe, hombre, pues averiguar y qué podemos aprovechar para el hombre de hoy en día. Porque si habían antiguamente civilizaciones ocultas, más que ocultas, desconocidas para nosotros, y podemos aprovechar de todo eso que tenían ya estas culturas. Lo que pasa que lo sencillo es erradicar, sacar, tapar lo desconocido. Sí, evidentemente pueden haber civilizaciones incluso dimensionales, que en el mismo espacio existan otros mundos, en el mismo espacio geográfico, por decirlo de alguna forma. Bueno, esto podría ser la famosa Atlántida, ¿no? También, ¿por qué no? Vete a saber. Sí, y el 80% de la Tierra es agua. Entonces, es la gran desconocida, los océanos, el mar. Más allá del nuevo océano que se está creando de plástico entre Estados Unidos y Asia, que eso es más nada es por el factor humano, el interior del mar es un mundo desconocido, como mínimo para nosotros. Sí, estas aguas evidentemente van a esas capas freáticas que arañan la corteza de la Tierra y son un margen de unos 40 kilómetros de anchura hacia el núcleo central de la Tierra, que tenemos que decir y recordar que es muy caliente. Entonces, yo creo que cuando llegan a una determinada profundidad, este agua empieza a transformarse en gas y vuelve hacia la superficie terrestre. De hecho, hay una gran preocupación en Yellowstone por ese gran volcán que emergen esos vapores, ¿no? Esto por un lado, pero tenemos que recordar también que Norteamérica ha sido uno de los países, y continúa siendo a fecha de hoy uno de los países que continúa horadando el subsuelo de una forma brutal. Desconocemos grandes cavidades, por cierto, completamente artificiales, algunas de ellas que parecen catedrales. Yo he visitado la Catedral de la Sal en Colombia y es algo espectacular. Hay sitios que estamos hablando de 30 metros de altura prácticamente. Ahora imagínate bases militares subterráneas, pero además tenemos que recordar, Ferran, y yo ahora aquí tiro hacia mi ámbito, que es la ufología, que no es la primera vez, y recordemos el caso de Phil Schneider, que es el más conocido, que militares se enfrentan a seres muy extraños, cuanto menos no humanos, en cavidades
subterráneas. Y esto lo dicen ellos. Entonces, yo no voy a ser la persona que diga que Phil Schneider era un mentiroso, evidentemente. Pero esto ha sucedido en muchas ocasiones. Recordemos ese famoso aeropuerto que está en medio del desierto, como sea, no recuerdo cómo se llama este aeropuerto, debajo del cual hay una red de túneles, que ya lo analizamos. ¿Está en Denver? En Denver, sí. En el cual, recuerda, Ferran, que esto lo analizamos con José Luis Camacho, se sacaron una cantidad de camiones de tierra ahí y unos agujeros que a fecha de hoy, incluso recuerdo un famoso investigador inglés se desplazó al aeropuerto para que le dejaran visitar ese entramado de túneles subterráneo, que parece ser que es realmente muy grande. Yo creo que aquello es una especie de refugio nuclear muy grande, y se le prohibió completamente el acceso. Eso sin hacer mención de las extrañas pinturas apocalípticas que hay en el aeropuerto. O sea, realmente ahí estamos hablando de que sí, como decía Pau, hay un mundo que podemos ver, pero hay también bajo nuestros pies todo un mundo que no podemos ver. Y tanto que sí, recuerdo muy bien el caso que analizamos ya hace un montón de años atrás, Artur, de este geólogo que tú has mencionado, que estaban trabajando con tunelación, ¿no? Y tú, bueno, pues aquí hemos visto cómo se trabaja cuando hacen los túneles, por ejemplo, dels dos Valiras, o en cualquier sitio. Oiga, pero ¿qué hace cuando tunelas? Que vas con 2 unidades armadas de boinas negras y los otros no sé si eran boinas grises, allí. Oiga, ¿qué pintan? Y resulta que tunelando, ¡pum!, entraron en algo que debían sospechar que podía haber, una oquedad, le salió un hedor como si fueran unas cloacas pestilentes, y sí, salieron unos seres, y hubo intercambio de tiros. Y por parte de esos hubo un disparo plasmático que fundió a muchos, bueno, mató, y Phil Schneider se le fundieron, se cubrió las manos y me dijo, un boina negro o un boina verde me salvó la vida porque me empujó al ascensor del montacargas y pude escaparme. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? Que solo pudo dar 2 conferencias o 3 y eso. Solo una cosita, en los 3 minutos que nos quedan, hablando del mundo subterráneo. ¿Estáis al corriente de que se ha descubierto en la Luna algo que dijimos y hace también muchos años atrás aquí en Sapiens, que algo nos apunta por una serie de pruebas y información de que la Luna en el centro es como metálica? Y después ya especulamos, oiga, ¿y si es artificial? Pues ya es oficial, señoras y señores, que unos investigadores con sede en Estados Unidos han planteado una hipótesis muy asombrosa, y es que hay una anomalía que nos hace decir que se ha descubierto una estructura oculta bajo la superficie lunar con una masa metálica descomunal que nos hace pensar que ahí podría haber algo más allá de minerales en la gestación de nuestro satélite terrestre. Es fascinante esto, ¿verdad? Sí. Evidentemente, Ferran, el que piense que estamos solos en el universo es que es un inconsciente. Yo, aparte de fascinante, diría enigmático. Y los enigmas están para descubrirlos, y están para vivirlos, y están para disfrutarlos. Y obviamente, como decías, Artur, el que piense que estamos solos, el enigmático es un incauto. Como mínimo es un incauto. Eso es lo que quería decir yo, un incauto. Esa es la no un inconsciente, un incauto. Tienes toda la razón. La Luna, que haya metales en todos los astros, planetas, están formados por minerales y metales. Pero hay que diferenciar entre un mineral o una estructura. Claro. Y allí que cada uno tome sus propias conclusiones. Allí hay rock and roll, ¿no? Pero a la vez, la afluencia que tiene la Luna en las mareas podría ser también una explicación magnético, de que con el polo magnético, las mareas, los flujos del agua, tenga una interferencia notable la Luna. Se nos acabó el tiempo. Os propongo para el próximo miércoles algo que está viniendo hacia la Tierra y que casi nadie se atreve a hablar, y os daré algo de información para que, bueno, pues analicemos de qué va, si es poca broma o mucho rock and roll, pero que
hoy día hay que estar preparado, que no nos pillen en la pista de baile con el ritmo cambiado, y creo que es muy importante que lo comentemos aquí. ¿Os parece, Artur, Pau y Luis? Sí, perfecto. Genial. Y el nombre que le han puesto también, no sé si a quién pone los nombres a los posibles eventos, tal, pero dices, Nada es casualidad. otra vez has rascado en textos antiguos, Manolito. Ahí lo dejo. Artur Oms, Pau Pascual, Mana y Luis Rovira, a los tres, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti. Gracias. Y amigos y amigas, como siempre aquí, pues compartiendo, ¿eh? Qué bonito que es compartir y no competir. Esto tiene su eco en la eternidad, ya os lo digo. Pues de lo tratado, que es profundo y interesante, creo yo y creemos todos, sacad vuestras propias conclusiones.